Antes que nada, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que le des me gusta a mi contenido, que lo compartas, que interactúes, que me dejes un comentario. Ya como siempre les estoy diciendo, a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y me ayuda a seguir animándome a compartir contenido con ustedes, ya sea lo que es relacionado al arte, como también siempre les comento, alguna técnica que quieran aprender, algún tip, alguna manera de dibujar, psicología del color, algunos lugares que he visitado, entre otras cosas. Bueno, el día de hoy me gustaría compartirte algunos tips a la hora de pintar con acrílicos. Yo los utilizo muchísimo porque la verdad que dentro de lo que es Argentina es un material medianamente económico y que cubre prácticamente casi todas las superficies, lo que es tela, lo que es cartón, lo que es madera, plástico, vidrio quizás, y sirve para casi todas las superficies, es muy fácil de mezclar, se trabaja solamente con agua y a veces no hace falta modificarlo, se puede pintar tal cual o utilizarlo de la manera en la que viene en el pote, el recipiente o el tubo. Para cambiar de color, por ejemplo, se puede utilizar el mismo pincel para que los unos se mezclen con otros o bien optar por uno limpio. Es importante que el tiempo que no estés utilizando el pincel no lo dejes sumergido en el agua porque a veces lo que tiene el acrílico en realidad es que seca muy rápido. Entonces si el pincel no está en agua o no lo secamos y no lo guardamos de manera eficiente, después el pincel con la pintura se endurece y no sirve más. En realidad se puede rescatar el pincel, pero necesitamos hacer muchas otras cosas, así que es más fácil, si no lo utilizamos, lavarlo y guardarlo de manera correspondiente para que nos dure mucho más y no se endurezca. Lo que tiene el acrílico es que se puede superponer varias capas, a diferencia de la acuarela, por ejemplo, que contaba en el video anterior, el blanco lo utilizamos el de la hoja y superponer capas también se puede, pero quizás a veces es más difícil o tenemos que tener en cuenta eso a la hora de si queremos borrar algo. En cambio, con el acrílico es mucho más fácil. Si a mí no me convence algo, yo lo puedo volver a pintar de blanco y no pasa nada. Se pueden superponer muchísimas capas y eso es algo de lo que también ayuda mucho el tema del secado. Como se seca muy rápido, es fácil superponer muchas capas, a diferencia del óleo, por ejemplo, que es una pintura a base de aceite y tarda bastante en secarse a comparación del acrílico. También podemos utilizar lo que es veladuras. Si no sabes lo que es una veladura, te invito a que veas el video anterior de pintar con acuarela, lo expliqué ahí y es una técnica que también se utiliza en acrílico y en muchas otras técnicas porque tiene que ver en sí con la rama del arte pintura. Si bien a veces no es recomendable agregar alguna capa final de barniz al acrílico, también depende de donde vayas a pintar la superficie, por ejemplo si es en madera, o es en tela o es un cuadro, por ejemplo, no es necesario, pero sí, la verdad que le da como un brillo, le agrega un brillo a la pintura y lo protege lo que es el ambiente, ya sea lo que es la tierra, lo que es la humedad, en fin. Otro factor importante que hay que saber a la hora de pintar con acrílico es que a veces cuando las pinturas acrílicas suelen secarse, lo hacen con un tono más oscuro que el pigmento que presentan en su envase original, así que hay que tener en cuenta eso y que obviamente cuando se seca no se puede modificar con agua y no se puede alterar, a diferencia de lo que es, por ejemplo, la témpera. O sea, son, a la vez de que son solubles en agua, también son muy resistentes al agua. Para familiarizarte con cualquiera de esta técnica de pintura o cualquiera de las otras, es importante saber las características principales del producto, como hablábamos recién, y también qué es lo que querés hacer, o sea, pensar antes si querés pintar un paisaje o si querés pintar flores, hacer algún boceto, algún bosquejo previo. Obviamente lo puedes hacer con lápiz y borrador y a medida que vas avanzando con la pintura, con el acrílico en este caso, lo podés ir modificando o lo podés ir borrando. O por ahí lo que se suele hacer es dibujar lo principal con el lápiz porque tampoco te vas a ir en detalle porque eso después lo vas a ir tapando con las diferentes capas de acrílico, sino las líneas principales y muy suave, cosa de que tampoco se note cuando uno vaya pasando lo que es la pintura encima del lápiz. Te puedo aconsejar dos maneras para empezar a pintar con acrílico. La primera es siempre empezar del tono más claro al más oscuro. Esto también lo comenté
en el video anterior de acuarela, porque siempre es más fácil aclarar que oscurecer. Si bien obviamente con el acrílico es mucho más fácil superponer y tapar capas, es recomendable porque quizás tapar un tono más oscuro nos va a llevar un poco más de material. La otra opción es pintar desde los tonos medios o luminosos hasta lo más oscuro. O sea, aplicar primero el tono más grande, luego añadir los tonos más oscuros para dar profundidad y colocar las iluminaciones al final. El tono medio te permite abordar la forma, la figura, y los tonos más oscuros añaden esa riqueza, mientras que los colores más claros demostrarán en dónde intercede la luz. O sea, con esto va a quedar bastante delimitado dónde está la luz y dónde está la sombra en los objetos que estés haciendo con acrílico, y esto lo puedes ir mejorando a medida que avanzas con tu trabajo. Otro consejo también puede ser comenzar con las formas más grandes, o sea, hacer primero toda la capa del objeto y luego ir hacia los detalles pequeños. Es mucho más fácil volver a la forma más grande para crear detalles en vez de hacerlo de la manera inversa. Es conveniente que pienses en que la pintura debe enfocarse, o sea, debes ir avanzando a medida que vas trabajando y que le vas dedicando tiempo a tu obra. No está de más decir que los acrílicos se secan muy rápido, así que la mayoría de las mezclas debe hacerse en la paleta antes de llegar al lienzo, aunque si ya vas a ver muchos videos, incluso los que yo te estoy mostrando, que a veces directamente van mezclando los tonos sobre el lienzo. También hay que tener en cuenta que a veces no lo hacen en superficies muy grandes. También se puede utilizar una botella de spray para ir rociando las pinturas y seguir manteniendo esa humedad para evitar que el acrílico seque rápido. Incluso otro tip que te puedo dar, que a veces también lo aplico yo, es que si te sobra mucha pintura, en general uno utiliza en Argentina una bandeja de Telgopol como su paleta de pintor, lo que podés hacer es envolverlo con una bolsa de plástico y llevarlo a la heladera. Eso va a hacer que mantenga la humedad por quizás 1 o 2 días más, y después lo vas a poder seguir utilizando comúnmente a los acrílicos. También otro tip que me gustaría dejarte es que por más de que uno a veces tome una fotografía o una imagen, siempre está colocando su propia impronta, su propia personalidad. Entonces hay que salir de esa mecánica de querer hacer la perfección y dejarse llevar por ese artista interior que tiene uno, hablando a través del sentimiento y de la experiencia. Eso le va a dar a tu trabajo tu enfoque y tu firma personal, y aparte te va a ayudar a crear con mayor libertad y darle rienda suelta a tu imaginación. Bueno, espero que te haya gustado el contenido de hoy, y como ejercicio, si te gustaría comenzar a pintar con acrílicos, es que por ejemplo podés tomar un color en especial e ir practicando diferentes variantes de ese color aplicando blanco o negro. Con eso vas a ir viendo lo que son las luces y las sombras. Obviamente a medida que vas avanzando puedes ir utilizando otros colores.